Hay algo que nos pasa a casi todos cuando empezamos a programar. Entendemos las variables, los condicionales, los if, pero cuando llegan los bucles, todo se comienza a complicar. El código se queda colgado, no sabemos cuántas veces se va a repetir y terminamos más confundidos que al inicio. Pero tranquilo, porque en este video te voy a enseñar cómo entenderlos de verdad para que sepas usarlos sin hacerte bolas y sin que tus programas se queden en bucles infinitos. Te recomiendo encarecidamente que te quedes hasta el final del video porque te voy a dar unos cuantos tips que te van a ayudar a comprenderlos mejor. Te garantizo que terminando este video prácticamente vas a comprender el 90% de los bucles. Entonces, sin más por el momento, empecemos. Vamos a definir primero que un bucle es una estructura de código que se va a repetir un número determinado de veces siempre y cuando se cumpla una condición. En programación, y más específicamente en lo que es Java, tenemos tres tipos de bucles: el bucle while, el bucle do while y el bucle for. Cada uno de ellos implementado de diferentes maneras, pero que prácticamente cumplen el mismo propósito, el de repetir ciertas instrucciones siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Ok? Ahora, antes de pasar directamente al código, me gustaría decirte que para poder dominarlos o aprender a dominarlos es importante conocer tres aspectos fundamentales: el de la inicialización, la condición y la actualización. En primer lugar, tenemos lo que es la inicialización. Tú sabes que para inicializar una variable no es necesario únicamente declararla, sino que debemos darle un valor a dicha variable, porque si no le damos un valor a esa variable, pues ya sea que la estemos comparando con la condición o con la actualización, si no tiene un valor dicha variable, pues no podría haber una condición en base a esa variable y pues tampoco podría haber una actualización con los operadores de incremento. Pero en primer lugar, debes de saber que necesitamos tener una variable inicializada, ¿ok? Entonces, el primer bucle que vamos a ver es el bucle while. While viene de la palabra en inglés while, que significa mientras. O sea, mientras se cumpla la condición que está dentro de los paréntesis, tú ejecutas lo que está dentro de las llaves. Y es importante mencionar que siempre lo que está dentro de los paréntesis tiene que devolvernos como resultado un true para que esto se pueda ejecutar. Independientemente de lo que tú tengas dentro de los paréntesis, que estés comparando números u otros valores, la condición tiene que devolver como resultado un true para que pueda ser ejecutada dentro del while. Entonces, ¿qué condición en base a la variable inicializada podría devolvernos como resultado un true? Podría ser, por ejemplo, si pues fuera igual a 1, si por ejemplo fuera menor o igual a 5, a 10, etc. Toda esta condición te puedes dar cuenta que estamos comparando el valor de i hasta un rango de 10. Y entonces, ¿qué quiero hacer mientras i sea menor o igual a 10? Pues quiero imprimir directamente el valor de i, ¿ok? Entonces, hasta este punto te puedes dar cuenta que ya tenemos dos de los tres aspectos fundamentales. Ya tenemos la inicialización y tenemos la condición. Nos haría falta lo que es la actualización. ¿Y cómo logramos actualizar la variable dentro del bucle? Con los operadores de incremento, ¿ok? Entonces, ya hasta aquí, hasta este punto ya estamos cumpliendo básicamente con los tres aspectos. Esto puede ser también de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, dependiendo de la condición que tú estés evaluando, dependiendo básicamente del rango en el que tú quieras iterar. Pero eso también se puede hacer sin detalle, pues de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, así. Pero pues normalmente para el ejemplo lo hacemos de 1 en 1. Entonces este código lo que va a hacer es que pues nos va a dar el valor de i en cada vuelta. Aquí lo que está pasando es que como la condición se cumple, evalúa si i es menor o igual a 10, en este caso i desde el principio vale 1, y se imprime y después aumenta. Evalúa, imprime, aumenta. Y así lo hace todas las veces hasta el rango de 10. Una vez que imprime 10, aumenta a 11. Pero como 11 pues ya no es ni menor ni igual a 10, pues en ese caso ya el bucle da false y termina su ejecución. Ahora, es importante mencionar que no siempre vas a tener condiciones parecidas a la comparación de valores, sino que muchas veces te puedes encontrar directamente con que el bucle tiene ya el valor implícito de true dentro de sus paréntesis. Entonces ya si te llegas a encontrar este tipo de escenarios, pues es importante que sepas que ya este tipo de cosas se tienen que evaluar con otro tipo de control. Entonces, ¿cómo lo haríamos para que bajo esta forma el bucle pudiera detener su ejecución aún siendo true? Pues bueno, tendríamos que ver un poquito el código como está en este ejemplo y diríamos, bueno, si el ciclo está ejecutando y ejecutando siempre de manera infinita, entonces cuando i
llega a ser, por ejemplo, igual a 5, pues yo le voy a decir que se detenga, así como tal. Entonces, bajo esta perspectiva, como está iterando todas las veces, cuando i llegue a valer 5, pues lo que va a hacer el bucle es que pues se va a detener directamente y pues ya no va a tener ese loop infinito que tendría si no tuviéramos algo así. Esto recuerda que si no lo tenemos así bajo este control, recuerda que lo que estamos haciendo aquí directamente es que como el valor dentro del while es directamente true, o sea el booleano true como tal, no hay como que algo más controlado dentro del bucle, simplemente está imprimiendo el valor de i y lo está aumentando y aumentando y aumentando así por siempre. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente tener un control en base a cuántas veces queremos iterar sobre ese bucle y pues posteriormente detenerlo. Ahora, otra forma en la cual también nosotros podríamos tener otro tipo de escenario sería en el que, por ejemplo, tuviéramos una variable directamente, por ejemplo, condition, que evaluara en true, ¿ok? Y aquí en lugar de true, tener, por ejemplo, condition, ¿ok? Entonces, esto lo que haríamos, aquí sí podríamos cambiar directamente el valor de la variable condition, porque pues bajo esa perspectiva, bueno, básicamente, pues sí, también haría lo mismo, o sea, está evaluando directamente el valor de condition que se inicializa como true, pero eso también podríamos cambiarlo a false, ¿ok? ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, le diríamos que, por ejemplo, en dado caso de que i fuera igual a 5, pues en este caso condition, pues ahora va a valer false. Pues ahora lo que está pasando es que cuando i vale 5, pues condition cambia directamente a false. Y pues prácticamente pues es el mismo resultado. Aquí no imprime el valor de 5 porque no le hemos dicho directamente que imprima pues el último valor que tiene i. Porque lo que estaba pasando es que como en la última vuelta cuando i llega a valer 5 cambia directamente la condición a false. En el otro ejemplo era que pues simplemente se detenía el bucle y ya. Por eso no le daba la oportunidad ahí de volver a imprimir el valor que ya estaba en aumento, que en este caso era 5. Entonces en este caso ya como le dijimos que cuando i vale 5, aparte de que aparte de que cambie la condición a false, pues también imprima ese último valor que tiene i en el bucle. Entonces en este caso pues ya ahí sí nos imprimiría directamente lo que es el 5. Entonces, como tip, yo te podría decir que siempre que tu bucle se te quede colgado y estés trabajando con un while, muy probablemente es que la forma en la que estás manejando el control por dentro, pues quizás no es la adecuada. Porque recuerda que si el bucle se quedó colgado, pues quiere decir que la condición es verdadera, pero no hay un control en específico para manejar que dicho bucle pues no se quede colgado. Y pues si en dado caso la condición pues llega a ser falsa, pues de antemano ya debes de saber que el bucle pues nunca se va a ejecutar, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto al bucle while. El siguiente bucle que vamos a ver es el do while. ¿Y cuál es la diferencia con respecto al while con el bucle do while? Que el bucle do while, pues para empezar, se trabaja de manera distinta. El do while lo que va a hacer es que va a ejecutar todo lo que esté dentro del do mientras la condición sea verdadera. Pero con la diferencia de que si esta condición pues llega a ser falsa, todo lo que tengamos aquí se va a ejecutar por lo menos una vez. Por ejemplo, digamos que yo aquí tengo directamente el valor de i. Como te puedes dar cuenta, la condición está en false, pero esto pues como así está estructurado el do while, se va a ejecutar al menos una vez, ¿ok? Ahí lo tenemos. Recuerda, el while se ejecuta si la condición es true y el do while se ejecuta al menos una vez si la condición llega a ser falsa. Obviamente si la condición llega a ser true, pues se va a ejecutar y ejecutar por siempre, y en este caso pues si no tuviéramos un control y lo tuviéramos como true, pues obviamente pues también ahí se nos quedaría colgado en 1. Y si por ejemplo tuviéramos mal la implementación de la variable de control, pues esto se nos quedaría así aumentando los valores de la variable hasta el infinito, ¿ok? Entonces aquí también podríamos hacer la misma implementación que habíamos hecho en los otros bucles, pero implementado directamente desde el do while. Do pues viene de la palabra en inglés do, que significa hacer, o sea que haz todo esto mientras en la condición pues sea esta, ¿ok? Entonces básicamente podríamos tener la misma lógica que hemos estado manejando en los otros ejemplos. Pero ¿qué pasaría ahora si por ejemplo yo quisiera ir a la inversa? En este caso imprimir desde un número mayor hasta un número menor. Entonces tendría que ver cómo tengo inicializada mi variable, porque por ejemplo yo quiero ir en este caso ahora de 10 a 1. Bueno, como quiero que el primer valor sea el 10, pues yo la variable la tengo que inicializar en 10. Y me pregunto, bueno, ahora voy de 10 a 1. ¿Qué tengo que cambiar en mi lógica para que 10 vaya hacia 1? Bueno, pues si entro al do, veo que me está imprimiendo el valor de 10 primero.
Pero aquí yo no puedo tener obviamente una variable de incremento porque lo que yo quiero hacer es decrementar. Entonces cambio de incremento a decremento. Y entonces sí, en este caso, pues aquí ya tendría los valores desde 10 hacia abajo. Pero como la condición todavía no tiene un control, en este caso pues está con el mismo ejemplo anterior, está como true, pues esto nos imprimiría desde 10 y nos iría hasta abajo, llegaría a 0 y luego imprimiría todos los números de manera negativa. Por ejemplo, si te puedes dar cuenta, ahí ya tenemos los números de forma negativa. Entonces, obviamente, pues también podríamos tener el mismo control en el caso de que pues y llegue a ser igual a 1, que pues en este caso pues ya se detenga o lo evalúe como, directamente como false, etcétera. Pero pues tenemos que tener un control. La condición obviamente pues más viable para hacer eso sería que en dado caso y pues fuera mayor o igual a 1. Entonces ya en este caso ya cambiará completamente nuestro loop y ya ahora sí imprimirá directamente las 10 iteraciones de manera inversa, desde el 10 hasta el 1, ¿ok? Y bueno, si te puedes dar cuenta que en este caso básicamente es el mismo propósito o tiene la misma funcionalidad, pero pues implementado de manera diferente. El while, como te repito, siempre se ejecuta cuando la condición es verdadera. El do while se ejecuta por lo menos una vez, aunque la condición sea falsa. ¿Ok? Bueno, y eso es con respecto al bucle do while. Ahora vamos a ver el ciclo for. Hasta ahorita ya hemos visto el ciclo while y el do while. Y como te puedes dar cuenta, todos estos bucles necesitan implementarse bajo estas tres condiciones: que tengan una variable inicializada, que tengan una condición y que tengan una actualización. Y el ciclo for no es la excepción. Si tú estás en IntelliJ, con que escribas la palabra for y presiones la tecla Tab, se crea automáticamente lo que es el cuerpo del ciclo for, ¿ok? Entonces puedes observar que el ciclo for también implementa estos tres elementos, pero con la diferencia de que esos elementos se estructuran dentro de sus paréntesis, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo: tenemos una inicialización, tenemos una condición y tenemos una actualización, pero esta vez directamente dentro de sus propios paréntesis. Si creamos la misma lógica que teníamos con anterioridad, pues vemos que esto básicamente nos ejecuta directamente la misma lógica que teníamos en los otros ejemplos. Entonces, originalmente el bucle for se estructura de esta manera, con la palabra reservada for, y dentro de sus paréntesis pues implementamos todas las tres condiciones. Pero es importante aclarar que esto también se puede hacer por fuera de los paréntesis. No es como que estrictamente obligatorio que todo sea por dentro, pero también se puede hacer por fuera, ¿ok? Si te puedes dar cuenta, aquí pues ya nos está marcando un error. Yo te voy a explicar por qué marca ese error. Bueno, nos marca ese error porque nosotros, para hacerlo de esta manera, necesitamos colocarle lo que es el punto y coma en ambos extremos del paréntesis, tanto del lado donde va la inicialización como del lado donde va la actualización. Es como una manera de segmentar de que en cada parte va su respectiva condición. Entonces, si lo hacemos de esa forma, pues básicamente ves que vamos a tener el mismo resultado, ¿ok? Pero pues a decir verdad, esta estructura pues es básicamente muy parecida a lo que es un while. Si nosotros aquí colocamos directamente la palabra while, pues ahí tenemos exactamente la misma estructura que venimos haciendo desde el primer ejemplo con el ciclo while. Pero pues como estamos trabajando desde for, lo que vamos a hacer es regresar directamente al for, colocarle los puntos y comas y regresar toda su lógica, ¿ok? Y ahí lo tenemos, ¿ok? Solamente aquí vamos a cambiar la inicialización en 1 mientras sea menor o igual a 5 y ejecutamos directamente la misma lógica que teníamos anteriormente. Bueno, a lo que voy con esto es que puedes ver que en todos los tres bucles estamos implementando las mismas tres condiciones, las mismas tres implementaciones: inicialización, condición y actualización. Es importante saber que necesitamos estructurarlo de esa manera para que podamos trabajar de manera eficiente con los bucles. Mira, no hay pierde. Tú apréndete que necesitas estas tres cosas para poder trabajar con ellos y básicamente vas a tenerlo dominado casi todo, ¿ok? Es un pequeñito tip nada más que te doy, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros que si tenemos algún error lo podamos identificar de manera automática. De igual manera, esto pues únicamente no depende solamente de números, también podemos tener obviamente cadenas de texto, y esto lo que va a hacer es que va a imprimir el hola mundo pues 5 veces, una por cada vuelta, ¿ok? Pues básicamente eso es lo que significa for, o sea, la condición, y ejecuta toda la iteración, todas las veces que por cada elemento se vayan
ejecutando uno atrás de otro, ¿ok? Entonces ese es el ciclo for, ¿ok? Bueno, ahora, no te vayas porque lo que te voy a explicar a continuación es algo muy importante que te va a servir mucho en tu carrera como programador. Bueno, eso es lo siguiente. Hay un ciclo for o un loop for que si tú vienes de lenguajes como JavaScript, por ejemplo, tú sabes que hay otro ciclo for muy parecido a este, pero que normalmente no se le llama for así a secas, sino se le conoce más bien como for each, ¿ok? En Java también tenemos lo que es el for each, pero no lo escribimos como tal como for each directamente, sino que utilizamos la misma palabra reservada for y se le conoce como for mejorado. Lo que cambia en este aspecto es la implementación o el cuerpo o lo que va por dentro de la instrucción, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre el for tradicional y el for mejorado? Bueno, que el for tradicional, al igual que los otros dos bucles, el while y el do while, pues dependen en gran medida de estas tres condiciones que ya hemos visto a lo largo de todo el video. En cambio, el for mejorado itera o recorre sobre elementos ya propiamente definidos como arrays o colecciones. Este tipo de elementos que obviamente vamos a ver en videos posteriores, pero que ya están propiamente definidos o establecidos para ser iterables. También hay un método que se llama for each, que sí se escribe como tal for each, pero eso se utiliza en lo que es la API de streams, que eso también lo vamos a ver mucho después. Pero el for que te voy a explicar a continuación es lo que normalmente conocemos en Java como el for mejorado, ¿ok? Entonces vamos a pasar al ejemplo. En este canal no hemos visto arrays todavía, pero para el ejemplo yo voy a crear un array de nombres propios. No me voy a centrar mucho en qué es un array ni nada de eso, porque pues solo vamos a ver el ejemplo. Ya eso lo voy a explicar en videos posteriores. Entonces vamos a crear el array, por ejemplo Ana, por ejemplo Luis y no sé, Carlos, ¿ok? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro array de nombres, que pues almacena cadenas de texto. En este caso pues son nombres. Entonces habíamos mencionado que el bucle for mejorado lo que hace es precisamente iterar sobre elementos ya propiamente establecidos. En este caso un array, como el ejemplo que acabo de colocar. Pero esto obviamente también se puede hacer con el bucle for tradicional, que es el que tengo en este ejemplo. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera iterar sobre los elementos que hay en el array de nombres con mi bucle for tradicional? Bueno, en primer lugar yo tengo que saber que los arrays se inicializan desde cero, ¿ok? En este caso el primer nombre no inicializa desde 1, sino inicializa desde el 0, ¿ok? Posteriormente mi condición, yo en este caso estoy viendo que tengo 3 nombres. Pero ¿qué tal que a mí me pasen una lista de 100, 200, 300, 1000 nombres? Claro, obviamente eso no lo voy a saber a simple vista, ¿no? Afortunadamente para eso tenemos un método que es el método len, ¿ok? Esto lo que hace es que nos va a devolver un número entero con la cantidad de elementos que hay en dicho array, en este caso 3, ¿ok? Y pues ya la variable de incremento pues se quedaría tal cual. Entonces hasta ahorita todavía no le hemos dicho al system.out que queremos iterar sobre nombres. Únicamente lo que tenemos hasta aquí es el valor de i, porque si nosotros imprimimos esto, pues lo que nos va a hacer es que nos va a imprimir números, porque pues efectivamente únicamente establecimos condiciones en base a puros valores, a puros números. Independientemente de que haya un array de nombres, el bucle todavía no sabe que yo quiero iterar sobre este array de nombres, únicamente le pasé valores. Solo lo inicialicé en 0, le dije que la condición sea mientras el valor de i sea menor a la cantidad de elementos que hay en dicho array y voy incrementando la variable, pero hasta este punto todavía el bucle no sabe que yo quiero iterar sobre nombres. Si yo imprimo esto, únicamente me va a imprimir los números. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago para para iterar sobre el array de nombres? Pues coloco nombres y entre corchetes establezco el índice, ¿ok? Entonces, si yo corro esto, pues ahí sí nos va a imprimir o nos va a iterar directamente por cada elemento lo que contiene pues dicho array, ¿ok? Entonces, te puedes dar cuenta que este código no es que sea complejo y no es que sea complicado, pero sí es un poco más largo o un poco más engorroso de lo que pues normalmente podríamos hacer, ¿ok? Entonces, precisamente eso es lo que nos proporciona el for mejorado. Básicamente, si te das cuenta, seguimos dependiendo de estos 3 aspectos para poder trabajar con él, pero el for mejorado lo que hace es que llega y te dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa esto que tú tienes aquí, a mí nada más créame una variable y dime sobre qué elemento voy a iterar
y yo te arrojo un resultado, ¿ok? Básicamente, en pocas palabras, no le interesa que tú tengas una condición y una actualización. Quizás la inicialización sí, porque básicamente lo que tú tienes, o sea, necesitas tener es el elemento propiamente inicializado. Entonces podríamos decir que quizás la inicialización pues sí es necesaria, porque si no hubiera una inicialización, pues no habría sobre qué elemento recorrer, ¿ok? Entonces pues nos devolvería algo vacío. Pero en este caso ya tenemos pues una colección de nombres por la cual el for mejorado se va a encargar de ir iterando sobre cada elemento. Entonces, ¿cómo se estructura lo que es el for mejorado? Y de hecho, mira, si te das cuenta aquí, el propio IDE nos está marcando y nos dice, mira, ¿sabes qué? For loop o el ciclo for puede ser reemplazado por un ciclo for mejorado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo se estructura el cuerpo del for mejorado? En primer lugar, como estamos trabajando sobre elementos de cadenas de texto, lo que voy a hacer es crear una variable que voy a llamar i de tipo cadena de texto. Y entonces con los dos puntos yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Te creo tu variable que es de tipo de texto y con los dos puntos yo te digo, vas a iterar sobre nombres, ¿ok? Y únicamente con esto, ya lo que se va a encargar mi system.out, como yo estoy iterando por cada elemento del array de nombres, lo estoy almacenando en la variable i, porque ahí es donde el array va a ir almacenando cada elemento. Entonces yo lo que voy a hacer es que únicamente pues le voy a decir que imprima directamente lo que va valiendo i en cada iteración o en cada vuelta. Entonces si lo hacemos de esa forma, te puedes dar cuenta que pues obtenemos el mismo resultado, ¿ok? Entonces si puedes observar ambos códigos, pues te puedes dar cuenta que el código anterior, pues te vuelvo a repetir, no es que sea difícil, pero pues precisamente para eso se creó el for mejorado, para digamos que facilitar esa parte en cuanto a las iteraciones o más que nada en cuanto a la forma en la cual se trabaja con un for, ¿ok? Entonces este código obviamente pues es 1000 veces más simple y pues en teoría más fácil de implementar. Entonces recuerda, la diferencia principal entre los bucles tradicionales como for, while, do while, es que pues estos básicamente se comportan o se condicionan bajo estas tres características. El bucle for mejorado, que pues obviamente esto también lo vamos a ver mucho más cuando veamos colecciones y arrays y todo eso. Ahí vas a ver por qué también se utiliza más lo que es el for mejorado, porque pues ya trabajar con listas de elementos o mapas, colecciones y todo esto, pues ya se vuelve pues ya una tarea un poquito más tediosa, por así decirlo, y pues por eso la implementación de lo que es el for mejorado. Y bueno, espero que esta explicación se haya entendido, espero que pues todo haya quedado claro, y ya con todo lo que te acabo de explicar hoy, ya básicamente nada más es cuestión de que tú practiques, de que sigas picando código y sigas haciendo ejercicios y todo lo demás para dominarlos en absoluto. Entonces, bueno, te reitero la invitación, puedes apoyarme suscribiéndote al canal y dejando un me gusta, y obviamente puedes compartir este video con tus conocidos que estén aprendiendo Java y pues les esté costando un poquito más de trabajo comprender los bucles. Bueno, esto es Código Pro y nos vemos la próxima. Hasta luego.